Antes de empezar, comenta: estoy listo para cambiar si sientes que esta historia puede inspirarte y ayudarte a superar cualquier desafío. Dale like a este video y suscríbete para recibir historias reales que te motivarán a seguir adelante y creer en tu propia fuerza. Ella parecía una joven común, sencilla y llena de sueños, pero lo que nadie imaginaba era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado que desafiaría todo lo que creían sobre el destino y la dignidad. En un mundo donde la apariencia dicta juicios y el prejuicio ciega corazones, su historia emerge como un faro de resistencia, lucha diaria y esperanza implacable. Lo que ella vivió no fue solo un golpe cruel de la vida, sino el inicio de una transformación que pondría a prueba su fe, su coraje y su esencia más pura. Durante días, la humillación y el abandono la rodearon como una sombra, pero en su interior se gestaba una fuerza invisible, un empoderamiento silencioso que la impulsaría a no rendirse ni a perder su identidad. Lo que parecía una derrota se convertiría en el terreno fértil donde florecería una nueva oportunidad, un encuentro inesperado que cambiaría su rumbo para siempre. Esta es la historia de cómo una mujer desacreditada y juzgada por su origen se levantó para reclamar lo que por derecho siempre fue suyo: amor verdadero, dignidad y un nuevo comienzo. No es solo un relato de superación personal, sino un espejo para todos los que alguna vez se sintieron excluidos, humillados o invisibles, porque en su camino se revela la verdad que muchos temen aceptar. La verdadera riqueza está en el alma, y la conquista más grande es la del propio corazón. Lo que nadie sabía es que detrás de cada obstáculo había una victoria esperando ser descubierta. Y tú estás a punto de ser testigo de esa revelación. Si estás listo para descubrir cómo esta historia cambiará tu manera de ver la vida, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún momento inspirador. Clara siempre fue una joven sencilla, con un alma pura y una honestidad que iluminaba cualquier lugar al que iba. Creció en un barrio modesto, donde la pobreza era una sombra constante, pero ella jamás permitió que esa realidad quebrara su espíritu. Su corazón, lleno de sueños, se llenó de esperanza cuando conoció a aquel hombre de alta sociedad, rico y seguro de sí mismo. Para ella, ese compromiso era la promesa de un cambio de vida, un ascenso que parecía imposible para alguien de su origen. Sin embargo, aquella relación estaba marcada por un desequilibrio evidente. Él la juzgaba por su humilde procedencia, ignorando la fuerza y la lucha diaria que había sostenido Clara en silencio. Los días previos a la boda se convirtieron en un tormento invisible para ella, una lucha silenciosa contra el desprecio disfrazado de cariño. El hombre, con arrogancia y sin el más mínimo respeto, rompió el compromiso de forma brutal. «Eres una interesada», le espetó, destrozando no solo sus ilusiones, sino también su dignidad frente a amigos y familiares. La humillación se instaló en su pecho como una daga, y aunque el sufrimiento la golpeó con fuerza, Clara se negó a caer en el abismo del rencor. Su espíritu resiliente se mantuvo firme. Sabía que no podía dejar que la injusticia y la exclusión definieran su destino. Lo que nadie sabía era que aquella mujer despreciada estaba a punto de cambiar su vida de una manera que nadie podría imaginar. En medio de esa oscuridad, Clara decidió no permitir que el prejuicio ni la apariencia engañosa de su exnovio la definieran. Mientras muchos a su alrededor la miraban con lástima o con juicio, ella mantuvo su esencia intacta, aferrándose a la fe en un futuro mejor. La lucha contra el sistema, esa farsa social que privilegia lo superficial y margina a quienes no cumplen con sus estándares, se convirtió en su motor. Clara sabía que la verdadera riqueza no estaba en el apellido ni en el dinero, sino en el coraje de levantarse una y otra vez, en la conquista personal de la dignidad frente a la adversidad. La injusticia había sido un golpe, pero no su sentencia. La presión social,
Los susurros y las miradas cargadas de discriminación fueron un desafío constante, pero Clara aprendió a resistir con elegancia. Su silencio y esfuerzo invisible hablaban más fuerte que cualquier palabra, y poco a poco su entorno comenzó a darse cuenta de que aquella joven desacreditada poseía una fuerza interior capaz de transformar el dolor en crecimiento. En cada paso, la esperanza la acompañaba, y aunque su corazón estaba marcado por la traición, su espíritu se mantenía invencible. Ella estaba en el comienzo de una nueva etapa, donde la fe y el amor verdadero comenzarían a delinear un nuevo destino. Y justo cuando parecía que la historia de Clara se había quedado estancada en la tristeza, la vida le tenía preparada una sorpresa que rompería con todas las expectativas. La lección era clara. No importa cuán dura sea la caída, ni cuántos te juzguen o te traten como invisible, siempre hay un nuevo camino, una oportunidad para la redención y la victoria personal. Porque a veces la verdadera transformación nace del sufrimiento y de la capacidad de creer en uno mismo, más allá de los prejuicios sociales. Y así, el capítulo oscuro de su vida era solo el prólogo de una conquista que nadie podría detener. Después del cruel abandono, Clara decidió seguir adelante con dignidad, sin permitir que la humillación marcara su alma ni borrara su esencia. En medio de sus días sencillos y su rutina silenciosa, el destino cruzó su camino con alguien que, a simple vista, parecía una sombra más en la calle, un hombre mal vestido, con ropa sucia y aspecto de sin techo. A primera impresión, cualquiera lo hubiera ignorado, quizá juzgado o descartado, pero Clara sintió en su corazón algo diferente, una luz que escapaba de esa apariencia rota. En él encontró una sabiduría inesperada, una educación profunda que desafiaba la lógica de la sociedad y sobre todo una gentileza que tocaba su alma. Esa contradicción entre la imagen y la esencia despertó en ella una curiosidad sincera y una empatía que pocos podrían entender. La vida, con su ironía y magia, los juntó en conversaciones sencillas pero cargadas de significado. Cada encuentro revelaba más de aquel hombre misterioso cuyo pasado parecía envuelto en sombras, pero cuyos ojos brillaban con una claridad que Clara jamás había visto en su exnovio ni en muchos otros. Él no solo escuchaba, sino que realmente la valoraba, la respetaba sin condiciones ni prejuicios, regalándole una compañía que sanaba heridas invisibles. En esos momentos compartidos, Clara empezó a construir una confianza nueva, una que no dependía de promesas vacías ni de títulos, sino del reconocimiento genuino del otro. Mientras afuera el mundo murmuraba y juzgaba, ella tejía un vínculo que la hacía sentir viva y comprendida. La sociedad, con su implacable mirada, no tardó en señalar y criticar a Clara por acercarse a aquel hombre que todos etiquetaban como mendigo. ¿Cómo puedes estar con él?, le preguntaban con voz cargada de desprecio, sin entender que el verdadero valor no se ve ni se compra. Pero Clara, con una valentía nacida de la lucha diaria y la persistencia, decidió ignorar esas voces venenosas. Para ella, la esencia humana era un tesoro que solo se descubre con el corazón abierto, más allá de las apariencias que la injusticia social impone. Lo que nadie sabía es que, tras esa apariencia humilde, aquel hombre ocultaba un secreto que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. A medida que los días pasaban, su relación crecía en profundidad y significado, mostrando a Clara que el amor verdadero no es un lujo reservado para los ricos, ni un premio para los que encajan en moldes sociales. Era un rescate de la dignidad, una revancha silenciosa contra un mundo que siempre intenta definirnos por nuestra apariencia o condición. En ese vínculo, Clara encontró la fuerza para seguir, para creer en un nuevo comienzo sin miedo ni vergüenza y para desafiar a quienes la habían desacreditado. Ella había encontrado en ese hombre más que compañía. Había encontrado un espejo donde reconocerse sin máscaras ni temores. Así,
en medio de la exclusión y la invisibilidad social que suelen aplastar a tantos, Clara y aquel hombre tejían una historia que desafiaría las reglas no escritas del sistema, una historia de transformación y empoderamiento. Porque a veces la lucha más grande no es contra los demás, sino contra el prejuicio que llevamos dentro. Y justo cuando todos esperaban que Clara se rindiera, ella mostró que la fe en el amor verdadero y la esperanza en un destino mejor pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Los días se transformaron en encuentros cotidianos, pequeños rituales que tejían un lazo invisible entre dos almas que desde fuera parecían no tener nada en común. Clara comenzó a esperar esas conversaciones, esas caminatas sin rumbo fijo, donde él le hablaba de la vida con una claridad que desarmaba cualquier dolor. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con una serenidad que parecía nacida del sufrimiento, pero también de la comprensión profunda de la existencia. En sus palabras, Clara sentía algo que jamás había sentido con su exnovio: presencia. Por primera vez, alguien la miraba como si realmente la viera, como si su historia importara, como si su voz tuviera peso. Poco a poco, ese vínculo superó la simple curiosidad o la ternura inicial. Era algo más grande, más real. Clara comenzó a descubrir en él un refugio emocional, una presencia que la hacía sentirse acompañada en sus silencios y celebrada en sus verdades. Él no prometía castillos ni llevaba anillos caros, pero le ofrecía algo mucho más valioso: respeto. Y en esa entrega sincera, Clara empezó a sanar. Ya no era la mujer que lloraba en secreto por haber sido desechada como si no valiera nada. Era una mujer que comenzaba a redescubrirse a través de la mirada limpia de alguien que no pedía nada, solo ofrecía lo que tenía, su alma. Pero fuera de ese pequeño universo que construían a escondidas del juicio social, la realidad golpeaba con fuerza. Los rumores crecían, las críticas se hacían más hirientes. Familiares, vecinos y conocidos no podían entender cómo una mujer decente podía enamorarse de alguien que no tenía ni techo ni apellido respetable. Está perdiendo la cabeza, decían algunos. Seguro él la está manipulando, susurraban otros. Pero Clara ya no se dejaba moldear por la opinión ajena. Había aprendido, a fuerza de sufrimiento, que quien vive para agradar termina perdiéndose a sí mismo. Y ella, por primera vez, se había encontrado. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo: dejar de esconder lo que sentía y entregarse por completo a esa conexión. Aunque el mundo entero se le viniera encima, aunque la señalaran con el dedo, Clara eligió escuchar su corazón. A veces, amar a alguien no es un acto romántico, sino un acto de rebeldía. Y Clara, sin saberlo, estaba desafiando mucho más que una expectativa social. Estaba rompiendo una cadena de prejuicios, de elitismo, de falsas ideas sobre el valor humano. Ella no quería un salvador ni un proveedor. Quería a alguien que estuviera con ella, desde la verdad más simple. Mientras los demás la desacreditaban, ella tomaba fuerza del silencio, de las palabras suaves de él, de su forma de verla como nadie más la había visto. Y aunque las miradas de desprecio la seguían por la calle, Clara caminaba con la frente en alto, con una mezcla de coraje y serenidad que solo tienen los que ya han perdido todo y aún así deciden apostar por el amor. Lo que nadie sabía era que detrás de ese gesto tan criticado, Clara estaba a punto de dar el paso más importante de su vida. La decisión de Clara se convirtió en un terremoto silencioso. Nadie gritó, pero las consecuencias resonaron como truenos en cada rincón de su entorno. Su madre dejó de hablarle durante semanas. Sus amigos comenzaron a alejarse lentamente, como si su elección fuera una enfermedad contagiosa. Su jefe en la tienda empezó a darle turnos más duros, como una forma indirecta de castigarla por mezclarse con ese tipo de gente. Clara lo sentía todo, pero no se quebraba. Cada día que pasaba con él, reafirmaba algo en su interior.
Una certeza que no venía de la lógica, sino del alma. Estaba donde debía estar. Él, por su parte, también cargaba su cruz. La calle no perdona, y aunque Clara lo trataba con dignidad, él se sentía a veces como un intruso en su mundo. Luchaba contra una voz interna que le decía que no era suficiente, que ella merecía algo mejor. Pero no se fue, permanecía. Cada gesto suyo, una taza de café compartida, una flor robada de algún jardín, una historia contada bajo un árbol, era una manera silenciosa de decir: yo también estoy apostando por esto, sin diplomas, sin cuentas bancarias, sin títulos, solo con el valor de ser el mismo. Un día, mientras compartían una comida en un parque, él sacó un pequeño papel arrugado de su mochila. Era una hoja en la que tiempo atrás había escrito lo que soñaba ser si la vida le diera otra oportunidad. Quiero tener un lugar digno, trabajar con mis manos, aprender algo nuevo y algún día formar una familia. Clara lo leyó en silencio. No eran grandes ambiciones, pero para ella eran todo, porque no se trataba de lo que había logrado, sino del corazón con el que aún soñaba. En ese momento, ella lo miró con una ternura que desarmaba cualquier muro. Vamos a construirlo juntos, le dijo. Pero la sociedad no perdona cuando uno se sale del guión. Un día, la policía llegó al parque donde él dormía algunas noches y sin más, lo detuvo por estar en situación de calle. Fue humillante. Lo trataron como si fuera basura. Clara lo supo al día siguiente y fue corriendo a buscarlo. Pasó horas en una comisaría, enfrentándose a miradas, burocracias y desprecio, pero no se rindió. Finalmente, lo soltaron. Él salió cabizbajo, derrotado. Pero al verla ahí, esperándolo como si nada importara más, entendió algo que jamás había sentido en toda su vida. Valía, porque alguien finalmente había luchado por él. Aquella noche, sentados en una plaza cualquiera, Clara le tomó la mano y con voz firme le dijo: esto que vivimos va a doler, va a costar, pero yo no pienso soltarlo. No por lo que digan, no por lo que nos falte, no por miedo. Y en ese instante, no eran una mujer y un indigente. Eran dos almas rotas que, al encontrarse, comenzaban a reconstruir no solo su presente, sino también una nueva forma de amar. Una forma que no pide permisos ni pide disculpas. Una forma que solo entiende de verdad. El proceso no fue mágico ni inmediato. Vivir juntos implicó enfrentar realidades duras. Él no tenía documentos en regla y conseguir empleo era casi imposible. Clara, por su parte, tuvo que ajustar sus gastos, cambiar de casa y aceptar que la estabilidad era ahora un concepto frágil. Al principio, compartieron un pequeño cuarto en una pensión barata, donde el ruido de otros inquilinos y el frío nocturno eran parte del paisaje. Pero en medio de esa precariedad surgió algo valioso, un ritual cotidiano de resistencia. Cada mañana se tomaban de la mano y repetían en voz baja: hoy también vamos a intentarlo. Clara empezó a enseñarle cosas básicas, cómo redactar un currículum, cómo defenderse ante trámites burocráticos, cómo hablar en una entrevista. Él aprendía rápido, con la humildad del que sabe que no tiene tiempo para perder. Sus errores no eran motivo de burla, sino escalones de su reconstrucción. Poco a poco fue consiguiendo trabajos esporádicos: pintor, ayudante de carga, limpieza. Y aunque el dinero era poco, traía cada billete con un orgullo que no se medía en cifras. Para él, eso era más que un ingreso. Era una prueba de que sí se podía salir del pozo. Pero también hubo caídas. Hubo días en los que él desaparecía durante horas, tragado por la ansiedad o por el peso de su pasado. Clara temía que recayera, que se perdiera en esa niebla que durante tanto tiempo lo había envuelto. En uno de esos días oscuros, él volvió llorando, sin poder explicarse del todo, solo repitiendo: no quiero volver a hacer eso. Y Clara, en vez de juzgarlo, lo abrazó. Le dijo que recaer no era rendirse, que la lucha no se gana en línea recta.
Esa noche durmieron abrazados, no por amor romántico, sino por amor de batalla. El tipo de amor que se gana en trincheras. La comunidad alrededor seguía sin comprender. Algunos vecinos los miraban con desprecio, otros cruzaban la calle para no saludarlos. Incluso amigos cercanos de Clara le dijeron que estaba desperdiciando su vida. Pero ella tenía una certeza: estaba sembrando algo que no se ve a simple vista. Un día, durante una charla con su madre, le dijo: «Yo no estoy salvando a nadie, me estoy salvando con él», porque entendía que su unión no era caridad, sino una sociedad espiritual. Dos personas que, al unirse, habían comenzado una transformación que iba más allá de lo visible. Con el tiempo, empezaron a soñar en voz alta. Hablaron de abrir una pequeña cafetería, de tener un perro, de estudiar juntos algo que les apasionara. Soñar no les costaba nada, pero les daba todo, porque en ese proceso él había dejado de sentirse basura y ella había dejado de vivir con miedo. Eran pobres, sí, excluidos también, pero libres, libres de un sistema que los quería separados, libres de las voces externas que dictaban quién merece amor, libres finalmente de los prejuicios que tantas veces les impidieron verse como lo que realmente eran, un milagro en medio del caos. Un día, Clara llegó a casa y lo encontró leyendo un libro. Era la primera vez que lo veía así, tan concentrado, con una luz distinta en los ojos. El libro había sido un regalo de una vecina mayor, una exbibliotecaria jubilada, que veía en él algo más que un exconvicto. Era un libro sobre historias de redención, lleno de testimonios de personas que habían salido de situaciones imposibles. Desde ese día, leer se convirtió en un nuevo refugio para él, una manera de reconstruirse desde adentro. Empezó a subrayar frases, a anotar ideas, a imaginar otra vida posible. Esa transformación silenciosa empezó a reflejarse en sus actos. Se volvió más atento, más paciente, más generoso con otros. Ayudaba a los vecinos, recogía basura del parque, ofrecía compañía a ancianos del barrio que vivían solos. Algunos empezaron a cambiar su mirada hacia él, aunque no todos. Pero Clara no necesitaba aprobación ajena para saber que algo profundo estaba ocurriendo. En una ocasión, él le dijo: «Cuando era niño, nadie me explicó que uno podía elegir ser bueno. Pensaba que nacer en la miseria ya era una condena». Esa frase quedó retumbando en el alma de Clara como una oración. Poco a poco, él empezó a contar su historia en espacios públicos, grupos de apoyo, iglesias comunitarias, charlas en escuelas. No desde el heroísmo, sino desde la vulnerabilidad. Contaba lo que había hecho, lo que había sufrido, lo que había aprendido. Algunos lloraban al escucharlo. Otros se acercaban después y le decían: «Yo también pasé por eso». Y fue así como su pasado, que tanto dolor le había causado, comenzó a convertirse en puente. No era solo él quien se sanaba al hablar, eran también los que escuchaban, los que sentían que su dolor no era único ni su condena definitiva. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de estudiar. Un centro comunitario ofrecía becas para adultos que quisieran terminar la escuela secundaria. Él dudó al principio. Temía no estar a la altura, sentirse ridículo. Pero Clara lo animó, lo acompañó a la inscripción, lo esperó cada día a la salida de clases como si fuera un niño. Las primeras semanas fueron difíciles, llenas de inseguridades y bloqueos, pero luego algo hizo clic. Empezó a disfrutar aprender, a debatir en clase, a descubrir que no era tonto, solo había sido ignorado por un sistema que nunca lo vio. A medida que estudiaba, sus sueños se volvieron más nítidos. Hablaba de ser terapeuta, de ayudar a otros como él, de fundar una organización para acompañar a los que salen de prisión. Soñar ya no era una fantasía, era una semilla concreta. Clara lo miraba con orgullo, como quien presencia un milagro diario, porque sabía que su amor, su paciencia, su fe en él no habían sido en vano. Y sobre todo, él ya no pedía perdón por existir.
Caminaba erguido, hablaba con firmeza, reía sin miedo, porque había entendido algo que nadie le enseñó de niño, que incluso los rotos pueden brillar si alguien les da una oportunidad. La noticia llegó una mañana nublada, de esas que parecen presagiar que algo va a romperse. El director del centro comunitario donde él estudiaba lo había postulado, sin decirle, a una beca especial para cursar un diplomado en acompañamiento terapéutico, y lo habían seleccionado. Al principio, pensó que era una broma cruel, después que se habían equivocado de nombre. Pero no, era real. Clara lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Te lo mereces», le dijo, y él por fin empezó a creérselo. Por primera vez en su vida, alguien lo había elegido por lo que era capaz de construir, no por lo que había destruido. El diplomado transformó aún más su manera de ver el mundo. Aprendió a nombrar emociones, a comprender las heridas invisibles, a acompañar el dolor sin juzgar. Muchos de sus compañeros eran psicólogos, trabajadores sociales, personas con títulos. Él no tenía eso, pero tenía algo más: experiencia de calle, de encierro, de resurrección. Pronto, su voz empezó a resonar con fuerza. No hablaba como un académico, sino como alguien que conocía la oscuridad y podía guiar a otros desde ahí. Sus historias no estaban en los libros, pero conmovían más que cualquier teoría, y sus compañeros empezaron a escucharlo como a un maestro. Clara lo veía cada día salir con sus cuadernos bajo el brazo, con una sonrisa nueva, una energía que irradiaba fuerza interior. A veces, él se detenía en medio del camino, miraba el cielo, respiraba profundo. «¿Sabes qué pienso?», le decía. «Que todo lo que me pasó no fue para destruirme, sino para prepararme». Y Clara asentía, en silencio, sabiendo que la vida lo había quebrado muchas veces, pero también lo había reconstruido con manos invisibles. Ya no era solo un sobreviviente, era un faro para otros náufragos, una voz que hablaba de esperanza real, una prueba viviente de que la redención no es un cuento, sino una posibilidad concreta. Con el diploma en la mano y el corazón encendido, él comenzó a trabajar en un pequeño proyecto social del barrio, acompañando a jóvenes que, como él, habían sido etiquetados como casos perdidos. Al principio, los chicos lo miraban con desconfianza, como si fuera uno más del sistema. Pero bastó que contara su historia, sin adornos, para que lo vieran distinto. No hablaba desde el deber, sino desde la herida. «Yo también dormí en la calle», les decía. «Yo también robé, lloré, me sentí basura, pero acá estoy. Si yo pude, vos también podés». Su palabra calaba hondo. No era un salvador, era un igual que había vuelto. Los días se llenaron de sentido. Clara, que ahora trabajaba como maestra, solía pasar por el centro después del trabajo para ayudar a organizar los materiales, escuchar a los chicos, tejer confianza. Se convirtieron en una dupla inseparable. Los vecinos, que antes cuchicheaban por lo bajo, ahora los saludaban con respeto. «Son diferentes», murmuraban, «hacen lo que nadie quiere hacer», y aunque aún vivían con poco, nunca les faltaba lo esencial. Se alimentaban de propósitos, de sonrisas salvadas, de sueños sembrados en tierras duras. En cada mirada recuperada, él veía un reflejo de su propio renacimiento. Una tarde, un joven que había estado a punto de caer en el abismo se le acercó y le dijo algo que lo dejó sin aliento. «Usted es el primer adulto que me creyó capaz de algo bueno». Esa frase lo atravesó como un rayo. Recordó su propio pasado, los años de ser invisible, de caminar entre ruinas humanas sin que nadie se detuviera a preguntar su nombre, y entendió, de golpe, que su verdadero propósito no era sanar su historia, sino multiplicarla en otros. Ya no se trataba solo de él y Clara, se trataba de un legado silencioso, de una lucha cotidiana contra la exclusión, de una conquista personal que se convertía, sin querer, en conquista colectiva. Los años pasaron con la suavidad de quien ha aprendido a vivir con el alma liviana. Él y Clara no se hicieron ricos en dinero,
pero sí en experiencias, en abrazos, en historias transformadas. Vivían en una casa modesta, llena de libros, plantas y fotografías de jóvenes que habían salido del pozo gracias a una palabra, una oportunidad, una mano tendida. Muchos de esos chicos volvían ya adultos, con sus propias familias, y les decían: ustedes fueron mi punto de giro. Y aunque nunca lo buscó, su historia comenzó a circular por otros barrios, por otras ciudades. Lo invitaban a contarla en escuelas, en centros culturales, en radios comunitarias, pero siempre decía lo mismo: no vengo a dar lecciones, solo a recordar que todos merecemos una segunda mirada. Un día, en una conferencia educativa donde él hablaba sobre la importancia de la fe en los invisibles, un empresario que lo había humillado en su juventud lo reconoció entre la multitud. Era el mismo hombre que años atrás le había negado trabajo por su ropa sucia y olor a calle. Ahora lo escuchaba con ojos bajos, tragando el orgullo. Cuando terminó la charla, se le acercó y le pidió perdón. No por cortesía, sino desde una vergüenza sincera. Yo fui uno de los que te pisó cuando estabas en el suelo. No sabía que un día estarías de pie, enseñando a otros cómo levantarse. Él lo miró con la paz de quien ya no carga rencores y simplemente respondió: por eso estamos acá, para aprender todos, incluso los que creemos saberlo todo. Ese momento fue simbólico, no por la disculpa en sí, sino por lo que representaba. La ruptura de una cadena de juicios, la redención de un pasado injusto, la victoria silenciosa de la dignidad sobre el desprecio. Y aunque nunca lo gritó a los cuatro vientos, ese reencuentro selló algo dentro de él. Supo, en lo más íntimo, que su camino, por más doloroso que hubiera sido, tenía un sentido mayor. No era solo la historia de un hombre que sobrevivió a la calle, ni de una mujer que amó sin condiciones. Era la historia de cómo el amor verdadero, la persistencia y la resiliencia pueden revertir hasta las narrativas más crueles. Clara, con su andar sereno y esa luz mansa que solo tienen los que han elegido amar a pesar del dolor, fue reconocida años después por una fundación que premiaba actos de compasión y valentía. Subió al escenario sin maquillaje, con el mismo vestido sencillo que usaba en sus caminatas por el barrio, tomada de la mano del hombre que un día todos llamaron el mendigo. El presentador leyó su historia ante una sala en silencio, y al mencionar que ella se casó con un hombre que vivía en la calle, sin saber que era un millonario disfrazado de abandono, muchos contuvieron el aliento. Pero cuando concluyó, diciendo que Clara había demostrado que el amor verdadero no pregunta por la cuenta bancaria, sino por el corazón, el auditorio estalló en aplausos. Después de recibir la placa, Clara solo dijo una frase, breve pero poderosa: si yo hubiera escuchado al mundo, me habría perdido a él. Pero escuché mi alma. La ovación fue larga, pero sus ojos seguían enfocados solo en uno, el de su esposo, que la miraba como si aún fueran los únicos dos en aquella plaza donde todo comenzó. Y mientras bajaban del escenario, una periodista joven le preguntó si alguna vez había dudado de su decisión. Clara sonrió, con esa calma que solo se gana tras muchas tormentas, y respondió: dudé de mí muchas veces, pero nunca de lo que sentía. Su historia, aunque convertida en noticia, nunca dejó de ser íntima. Jamás buscaron fama ni reconocimiento, pero algo en ellos inspiraba a otros, parejas que se reconciliaban, jóvenes que dejaban de juzgar, empresarios que reconsideraban a quien daban una oportunidad. Lo que habían construido trascendía lo personal. Se convirtió en un símbolo vivo de que lo que parece una desgracia puede ser en verdad el inicio de una revelación, de que detrás del rechazo puede esconderse un milagro, de que amar en un mundo que desprecia lo simple es un acto de coraje. Y así, entre charlas, miradas cómplices y días tranquilos, Clara y su esposo siguieron caminando juntos.
No importaban los aplausos ni los titulares. Lo que les importaba era seguir siendo fieles a aquello que los unió. La intuición, el respeto, la ternura y la certeza de que cuando uno ama con los ojos del alma, lo invisible se vuelve evidente. Su legado no fue una fortuna heredada ni una empresa millonaria. Fue una historia sembrada en cientos de corazones que aprendieron con ellos que las apariencias engañan, pero el amor verdadero jamás. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en su lugar, enfrentando todo completamente solo? ¿Crees que tendrías el valor de empezar de cero después de tantas caídas? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos historias reales que te inspiran a creer que sí se puede, incluso cuando todo parece perdido. Y no te vayas todavía. Haz clic ahora y conoce la historia de un hombre que pasó de vivir en la calle a convertirse en millonario. Descubre el secreto detrás de su transformación.